Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, y amigo y amiga que me escucha y puede ver este canal. Quiero compartir un pequeño mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para muchos y que seamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios, de lo que me dicen las escrituras, a mí y a ti también. Sabemos que la palabra de Dios no es únicamente para una cierta nación, ni tampoco es para una cierta cultura, ni tampoco es para X persona, ni para una persona que tiene un puesto en específico. No, la palabra de Dios es para todo el mundo, para cada ser humano, para cada uno de aquel que escucha la palabra de Dios, para cada uno de ustedes que están mirando este pequeño mensaje en este momento. Prepárate, recíbalo en el amor del Señor, porque es palabra de Dios, palabra de bendición, de edificación, puede ser palabra de exhortación, de consolación, porque la Biblia me dice a mí que la palabra nos sirve para muchas cosas. Entonces, no sé cómo lo vayas a recibir tú, cada quien, cada persona, individualmente, ¿verdad? Tómela, recíbela, que es palabra de Dios y no es palabra de hombres. Este pequeño mensaje lo vamos a dedicar bajo un tema: ¿a quién debemos creer más? Cuando mencionamos la palabra creer, es que hay posibilidades de que yo le pueda creer a una persona, le pueda creer a otra, puede que le crea a mi papá, a mi mamá, a mi hijo o a mi hija, al vecino, pero tal vez hay alguno que yo no le creo por algunas razones. No confío en la persona, me doy cuenta que esa persona miente mucho y no puedo confiar en esa persona. ¿Cómo hago para creer en alguien que miente? Es un poco difícil uno creerle a alguien que constantemente vive mintiendo. La palabra de Dios, vamos a irnos al libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, y sé que muchos conocemos este pasaje bíblico. Desde mi niñez es un versículo que yo siempre lo supe, siempre lo pude conocer, y creo que no solo yo, sé que muchas personas lo han escuchado montones de veces, pero tenemos que ver a dónde estamos enfocados cuando estamos hablando sobre un tema: en quién debemos creer más, en quién debemos creer más. La Biblia me habla a mí de muchas palabras, la Biblia me habla a mí de señales, de prodigios, hay profetas, pero una cosa sí les quiero dar a entender: que dentro de todos los profetas y todos los personajes y todas esas personas que aparecen acá en la palabra de Dios, en la Biblia, al que más tú y yo debemos de creer es a las palabras del Señor Jesucristo. Porque el ser humano, por ser humano, como somos seres humanos, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, y tenemos que saber cómo identificar algo que me beneficia, algo que me perjudica también, tanto humanamente como espiritualmente. Y vamos a irnos al área espiritual, porque humanamente hay muchos que no les interesa lo que dice la Biblia, pero si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted es hijo de Dios, usted tiene que estar seguro que al primero que usted le debe creer es a alguien que está en la palabra de Dios. Por algo tú te llamas cristiano, por algo yo me llamo cristiano, porque yo he creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, y tú también has creído en el Hijo de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, que estás en los cielos, en este momento estoy delante de tu presencia para exponer, para predicar tu palabra, mi Dios. Tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es la que nos alimenta espiritualmente, tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es la que nos da fuerza, y es la que nos guía a un camino de verdad, de justicia. Ayúdanos, Dios, para recibir esta palabra, Dios, preservarla en nuestros corazones, preservarla,
que pueda ser de edificación para nuestras vidas, para nuestras almas. Y bendice a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como bien, hermanos, estamos hablando en quién debemos creer más. En quién debemos creer más. Como anteriormente les estuve diciendo que posiblemente hay algunos que no le creen a algunas personas. Hablando terrenalmente, humanamente, incluso entre los de la familia. Hay personas dentro de la familia a las cuales yo no les creo lo suficiente. Porque desde niño aprendieron a mentir bastante. Entonces cuando llegan a grandes ya uno crea en esa persona pues una cierta desconfianza que no puedo confiarme en lo que me diga. La Biblia me dice a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo. Y lo dice bien claro, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia me está mandando a mí, no sea usted, si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, en quién tú quieres creer más. San Juan 3:16 lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, para que todo el que crea en el Señor Jesucristo, sea salvo, mas tenga vida eterna. Esto me da a entender que mi única forma para yo alcanzar salvación y entrar al reino de los cielos es creyéndole al Señor Jesucristo. Es el único que vino a entregar su vida, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Por eso es que yo debo creerle al Señor Jesucristo. Vamos a irnos enfocando en el tema de a quién yo debo creerle más. Ahora, ¿tú en quién estás creyendo? ¿A quién estás creyendo más? En este mundo estamos viendo muchos movimientos hoy en día. Estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Y nosotros a veces nos asustamos. Nos ponemos nerviosos. Tememos. Y creemos en todo lo que miramos, en todo lo que nos diga. Y nos estamos olvidando que yo creo es en el Señor Jesucristo. Que yo creo en Cristo. Yo creo que lo que Él dijo es cierto. Las palabras del Señor Jesucristo no vinieron solamente por Él, sino que es que el Padre fue que lo envió a la tierra para lo que Él hablase, lo que saliera de la boca de Él, venía directamente de Dios. Lo que Él dijo nunca fue por parte de hombres, todo fue de parte de Dios. Dios tuvo esa misericordia sobre ti y sobre mí, para que por medio de las palabras del Señor Jesucristo, nosotros recibiéramos ese mensaje de bendición, ese mensaje de salvación, ese mensaje donde nosotros podemos aceptar al Señor Jesucristo, reconocer que somos pecadores y que no podemos entrar al reino de los cielos si no es por medio del Señor Jesucristo. Si es la única forma de entrar al reino de los cielos es creer en el Señor Jesucristo, porque por esto fue que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, solamente en Él, en nadie más, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y obtenga la vida eterna. Te pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿en quién tú estás creyendo más? Debemos estar analizándonos profundamente en quién estoy creyendo más. ¿Estás creyendo en lo que escuchas por fuera? ¿Estás creyendo en lo que pasan por la televisión? ¿Estás creyendo en lo que ves en las redes sociales? ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿A dónde dejamos al Señor Jesucristo entonces? Si a Él es el que debemos de creerle para que podamos entrar al reino de los cielos. Hoy en día, por la situación de pandemia, vamos a hablarlo porque así lo andan hablando. Hay cosas que no son tal y como la están pasando por la televisión. Y muchos han decidido, para en este momento, vamos a irnos al libro de Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 1. Acá debemos analizar muy bien lo que estamos nosotros pensando, lo que estamos creyendo nosotros. Dice acá, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y de aquí nos hemos basado
o se han basado muchas personas, muchos hermanos y muchos pastores para decir estoy de acuerdo, cerremos las iglesias, estoy de acuerdo, tal solamente tengo 1 hora y media para hacer culto, solo los domingos o solo los sábados, los días que nos pongan. La iglesia no es de este mundo, la iglesia es del Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos llamó del mundo al Señor Jesucristo para obtener vida eterna, porque creemos en el Señor Jesucristo. Acá lo que está sucediendo es que muchos estamos aplicando el texto bíblico donde dice sométase toda persona a las autoridades superiores, y con eso es suficiente, pero no concluyen el texto, se agarran solamente de un 20% del versículo y no siguen analizando qué es lo que nos está diciendo ahí. Ahora, cuando yo te digo que en quién debemos creer más, cuando yo le pongo el tema en quién debemos de creer más, como vemos acá donde dice sométase toda persona a las autoridades superiores, está bien. Tenemos que tener cuidado de qué manera me estoy sometiendo, a quién me le estoy sometiendo. Pero veámoslo muy claro que dice después, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, no es de parte de los hombres. La iglesia no debe someterse a las autoridades de los hombres que vengan en contra de la voluntad de Dios. Dice las Escrituras, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La orden establecida por Dios es por Dios. Hoy en día nosotros obedecemos a los hombres y buscamos beneficiarnos y nos agarramos de este texto bíblico para decir yo puedo cerrar la iglesia. Podemos no ir al culto por salubridad, por seguridad. Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién le estamos creyendo más? ¿Al Señor Jesucristo, que es el que se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario? ¿O estamos creyendo a un invento y un coronavirus? Que todo el mundo dice, es que yo veo, es que yo miro, es que yo escucho, pero todo el mundo lo ve por redes sociales, lo ve por televisión, todo va por televisión, redes sociales, los medios de comunicación, pero ¿quién lo está mirando con sus ojos? Ahora veamos bien claro este texto bíblico. Se amparan o nos estamos amparando a un texto que dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero ahora la pregunta mía es, ¿quién dijo estas palabras? ¿El Señor Jesucristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, pero aquí están creyendo es en las palabras de Pablo. Pablo no es el Señor Jesucristo. Pablo fue una persona muy entregada a Dios, fue una persona que entregó todo, lo entregó, se dio. Y como ustedes pueden ver y todos conocemos claramente, que fue una persona que incluso a la cárcel fue por causa del evangelio. Pero hoy en día nos amparamos a lo que inicia en este texto bíblico, pero no queremos ir a la cárcel tampoco como Pablo, pero sí nos amparamos a lo que dijo Pablo. Pero estas palabras les dijo Pablo, no fue el Señor Jesucristo. ¿En quién creemos? ¿En el Señor Jesucristo o en Pablo? ¿A quién le conviene más a ti y a quién me conviene más creerle? ¿A Pablo o al Señor Jesucristo? Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría y entendimiento para ver en quién estamos poniendo la mirada. Estas palabras las dijo Pablo, no fue el Señor Jesucristo, fue Pablo. Mira lo que dice San Juan, capítulo 11. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo al que cree en Pablo. Nunca dijo que el que cree en Juan. Nunca dijo que el que cree en Ezequiel, en Isaías, en Ageo. Dijo el que cree en mí. O sea, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y estamos creyendo en la voz de las palabras que dijo un apóstol. Sabemos que Pablo se dedicaba mucho a enviar salutaciones, saludos, de apoyo, de ánimo, de fuerza a muchas iglesias, a personas. Él se dedicó a darle ánimo, incluso estando en prisión. Él escribía y enviaba las cartas a algunas iglesias, diciendo, hermanos, sigan adelante, sigan luchando, no se desanimen, seamos perseverantes. Pero el Señor no me dice que yo creyéndole a Pablo voy a ser salvo. La Biblia me dice a mí que es creyendo en el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿en quién debemos creer más? ¿Quién te salva? ¿Pedro, Pablo, Jesucristo o Juan? La Biblia me dice a mí que Jesús es el Salvador. Nunca me dice en ninguna parte de la Biblia que hay otro hombre en quien yo pueda obtener salvación. Se riegan los rumores de una pandemia. La iglesia está solo hablando de coronavirus. La iglesia es solo coronavirus. Le estamos fortaleciendo el puro anticristo, el espíritu del anticristo lo estamos fortaleciendo nosotros mismos como iglesia de Dios. Cuando nosotros somos los que debemos ir adelante, debemos ser luz. Ahorita la iglesia no se ve. La iglesia no se ve, la iglesia está metida bajo la cama, asustada. Mientras yo veo que los lugares donde venden licor desde las 9 de la mañana están abriendo para vender licor, hicieron hasta las 6, 7 de la noche, todo el día abierto. Los jugadores de fútbol en diferentes países se abrazan, están jugando, celebrando los goles. Y la iglesia no puede sentarse juntos en la iglesia, no pueden saludarse. Porque hemos caído hasta acá. ¿En quién estamos creyendo? Señor Jesucristo, o en Pablo o en coronavirus. ¿Quién me ayuda a mí? ¿En quién hemos creído o en quién debemos creer más? Hoy en día muchos están creyendo en el coronavirus. Yo quisiera darme cuenta cuál de ustedes está enfermo por el supuesto coronavirus. Hoy en día todo el mundo le da gripe. Cualquier gripe le va a decir que es coronavirus. Yo trabajo en un lugar donde lo marcan en rojo, porque es la parte más grave. Pero yo no conozco a nadie que me diga que tengo un familiar, tengo un vecino, yo me enfermé. Ninguno de ellos, porque yo les pregunto, yo les consulto. ¿Hay alguien de tu familia enfermo? Todos me responden no. Todo el mundo dice que no. Vaya a ver las playas como están llenándose de gente. Ahí están andando perdidamente, celebrando las fiestonas, casi desnudos, andando en la playa para arriba y para abajo. La policía viendo todo ese escenario contento y feliz de la vida. Y la iglesia así atado de pies y manos. Solo una hora de culto porque no puedo más, porque no me deja la ley. ¿A quién le tenemos miedo entonces? ¿En quién creemos? ¿A quién le hemos creído? ¿En quién estamos confiando nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos lavados con la sangre del Cordero. Y a mí nadie me va a poder hacer daño, nadie me va a poder hacer frente. Y no hay ningún problema que me hagan frente. Si por causa del Evangelio tenemos que ser vituperados, tenemos que ser perseguidos, me dice la Biblia, pero hoy en día nadie quiere ser perseguido. Todo el mundo quiere estar con el quédate en casa, alimentándose con el coronavirus por Facebook, WhatsApp, Messenger, por la televisión. Y la palabra de Dios, ¿a dónde la estamos dejando? ¿A dónde estamos dejando al Señor Jesucristo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta. Mirar como estaban en una caravana. Ahí estas personas tirando propaganda para alcaldes, para diputados, para el gobierno. Así, las personas, todos amontonados. Un 40% sin mascarillas. Los altos jerarcas sin las mascarillas. Se acercan los demás sin mascarilla, tomarse un selfie con esas personas. Y la iglesia no puede estar los hermanos no pueden estar en la iglesia sin la mascarilla. Porque le tenemos miedo a lo que no existe. Le tenemos miedo a la ley, lo que la ley dice. Pero te pregunto, yo no logré mirar a cuántos ha arrestado la ley de esos del gobierno que andan así. Yo los veo saludándose, los veo que se abrazan, se dan la mano. En la iglesia no podemos darnos la mano. ¿Quién está cubierto con la sangre de Cristo? O son los alcaldes, los diputados, o somos nosotros, o es la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia me dice a mí que yo estoy lavado con la sangre del Cordero. Y tenemos por conocimiento, que la Biblia también me lo dice a mí bien claro, que ninguna plaga tocará mi morada. Pero hoy en día parece que los jugadores de fútbol son los que están cubiertos con la sangre de Cristo. Los alcaldes, los diputados, los jerarcas del gobierno son los que están cubiertos con la sangre de Cristo porque andan sin mascarilla. Ellos pueden saludarse normalmente. Y nosotros no podemos. ¿A dónde está la iglesia? ¿Qué se hizo la iglesia? ¿Por qué se esconde? No queremos hacer ni siquiera lo de Pablo, pero sí creemos lo que Pablo dijo. Nos basamos a un texto bíblico y ni siquiera al texto completo. Nos basamos únicamente como un 30 o un 25% de ese texto bíblico. Para usarlo de excusa y decir, yo me tengo que sujetar.
Y la Biblia me dice que eso sí tiene que ser por parte de Dios, toda autoridad, pero que tiene que ser por parte de Dios. Y tal vez nos falta dar un poquito de continuación a esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dígame usted si Dios estableció que la iglesia debe encerrar. Dígame usted si Dios estableció que la iglesia debe congregarse solo una hora y 20 minutos. Esto no es establecido por Dios. Si más bien Dios es el que nos dio la oportunidad para que nos congreguemos. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué me escondo bajo la cama? Pero sí estoy dando el seguimiento al supuesto coronavirus. Le estoy dando seguimiento a las mentiras. La Biblia me dice a mí que se llega el tiempo donde muchos amarán más la mentira que la verdad. ¿En cuántos países? No sé si en el tuyo, pero creo que sí. Hablan de un pico del supuesto coronavirus y no se llega al pico. Hablan entonces después de una segunda ola o una mentira. El pico no existió tampoco. Hablan de una segunda ola que tampoco existe. Viene una tercera ola y nos van por olas. Se llama mentira, mentira, mentira y mentira. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Nos están mintiendo y estamos amando más la mentira que la verdad. Porque creo que hoy los mundanos hablan como quieren. Porque nosotros ni siquiera le estamos dando el ejemplo. Creemos que porque yo tengo que hacer lo que Pablo dijo, y no fue el Señor Jesucristo, fue Pablo lo que lo dijo. Él da una recomendación que debemos de sujetarnos, pero que tiene que ser una autoridad de parte de Dios, no de parte de los hombres, y mucho menos del espíritu del anticristo. ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién debemos creerle más? ¿Al coronavirus, a Cristo o a Pablo? Dice la palabra del Señor Jesucristo que Él es el único por el cual nosotros podemos ser salvos. Allá vamos a irnos a San Juan capítulo 3 también. Vamos a leer una pequeña porción ahí en San Juan capítulo 3. Vamos a afirmarnos un poquito más todavía. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 3, verso 1. Me dice a mí, no sé a ti. Vea lo que me dice a mí la palabra de Dios. No sé a ti qué te dice, pero a mí la palabra de Dios me dice en San Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios. No vino de los hombres. El Señor Jesucristo no vino de ningún hombre. Vino de Dios, vino con la autoridad de Dios. A hablar palabra santa. Vino de parte de Dios a dar palabras a los hombres. Fue enviado por Dios. Hoy en día estamos escuchando las palabras que son enviados por el espíritu del anticristo y le estamos creyendo al espíritu anticristo. Y nos basamos al texto bíblico de las palabras que dijo un hombre que tampoco fue el Señor Jesucristo. Una persona que se encargó de ayudar mucho a los hermanos, que los apoyaba mucho en ánimo, en que tenemos que esforzarnos, en que no desmayemos. Pero hoy en día la iglesia se esconde. Nos quiere ir a la cárcel. ¿Por qué no vamos a Pablo? Bueno, si Pablo fue encarcelado, yo también puedo ser encarcelado. Yo no tengo por qué tenerle miedo. Pero sí me puedo amparar a lo que dijo Pablo, tengo que someterme. Pero bien me dijo el texto bíblico, siempre y cuando vengas de parte de Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Y si estamos bajo un control mundial, bajo un espíritu del anticristo, ese no es el Señor Jesucristo que está operando, es el anticristo. La palabra anticristo es alguien que está en contra de la iglesia, alguien que está en contra de Cristo, alguien que está en contra del cristiano. Dice la palabra de Dios, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. El Señor Jesucristo vino como maestro. El maestro es el que nos enseña. A Él es el que debemos de seguir. No a Pablo, no a Silas, porque Pablo y Silas sufrieron por causa del Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo fue el que vino para que Él sea el maestro, nosotros seguirlo. El maestro es aquel que enseña. Y por eso Dios encomendó también a pastores, evangelistas y maestros, para que también enseñen la palabra tal y como está escrita. No conforme yo quiera aprobarla para mi parecer.
El pastor, cuando es pastor de las ovejas, su vida la da por las ovejas. El pastor no se esconde. El pastor va a dar su vida por las ovejas. Dice la palabra de Dios que él es el maestro. Este hombre le estaba diciendo, Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Vea qué claro dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el maestro a nosotros seguir. Es el maestro a quien nosotros debemos de creerle. Y ahorita lo vamos a confirmar más adelante para que vea también nuevamente donde el Señor me dice a mí que es en Él el que debemos de creerle. Ahorita lo vamos a ver. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Sabemos que el Señor Jesucristo siempre estuvo guiado por el Espíritu Santo. Siempre fue Dios quien le mandó a decir, habla esto, diga aquello, diga lo otro. Que incluso, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? Por la verdad. El Señor Jesucristo fue crucificado por la verdad, por predicar la palabra. A muchos no les gustaba la palabra de Dios, a muchos les dolía la verdad. La Biblia me dice que ese camino es la verdad y nadie quiere aceptar la verdad. Queremos amar más la mentira que la verdad. Vamos allá al apóstol, San Pedro, Hechos capítulo 3 verso 11. Vamos a ver otro texto bíblico por acá. 3:11. Mira lo que nos enseña Pedro acá. Ahora tú me vas a decir qué fue lo que hizo Pedro. Y por qué es que hay que creer en el Señor Jesucristo, en Dios, antes que a los hombres. Capítulo 3 de Hechos, capítulo 3 verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Esto fue porque Pedro y Juan estaban entrando a un sitio, a un lugar donde había una persona paralítica. Había un cojo que siempre se ubicaba en la entrada para pedir, para que le ayudasen. Pero tenía mucho estar ahí, siempre sobrevivía de lo que le daban. Entonces dice que teniendo asidos, o sea, este hombre tenía agarrados, sostenidos, no los quería soltar, ni a Pedro ni a Juan. Dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió, mira lo que dice Pedro, escucha, para que no te bases a lo que dice Pablo también. Ve lo que dice Pedro, también vámonos a lo que dice Pedro. Dice la palabra de Dios, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pedro comenzó a notar que había mucha gente alrededor que estaban maravillándose porque ellos habían orado por un cojo y había sido sanado. Estaban creyendo que Pedro y que Juan eran los que tenían el poder. Pero Pedro de una vez les dijo, bien claro les dijo, ¿o por qué os ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Pedro le está diciendo, ¿por qué ponen los ojos en los hombres? ¿Por qué nosotros? No debemos hacerlo en los hombres. El único es Jesucristo, donde tenemos que poner la mirada. Es al que debemos de creer, lo que siempre Él ha dicho y siempre dijo. Aquí Pedro tiene la palabra clara para aquellos que estaban maravillados de ver el milagro que había hecho el Señor Jesucristo, pero a través de hombres, que fue Pedro y Juan. Dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros? Como si nosotros por poder y piedad hubiésemos hecho andar a este. Él está diciendo que no fue por él, no fue por Juan. El hombre no es el que tiene el poder. La palabra del hombre no es el que manda. En realidad el que tiene la autoridad es Dios. El que tiene la autoridad es Dios. El Señor Jesucristo fue el que caminó en la tierra. Y Él fue el que dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Después dice, porque ponéis los ojos en vosotros, como si por nosotros podéis poner o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. En Jesús se glorifica el Señor Jesucristo. No nos apoyemos en que yo puedo cerrar la iglesia, en que yo no puedo congregarme, porque Pablo me dijo, sométase.
Esas palabras nunca las dijo el Señor Jesucristo. Tampoco dijo el Señor Jesucristo, créanle y ajústense a lo que diga Pablo. Pablo dijo unas palabras, pero estamos creyendo que porque Pablo dijo eso, sí me voy a aferrar únicamente a eso. Pero ¿por qué no nos vamos entonces, como Pablo estuvo en la cárcel, por qué nos vamos a la cárcel también? No queremos ir a la cárcel, no queremos sufrir, seamos sinceros. No queremos pasar ni siquiera un pequeño sustito de un día, 2 días en la cárcel. Pero sí aplicamos la palabra de Pablo. No debo congregarme porque tengo que sujetarme. No debo hacerlo porque me están diciendo que no lo haga. Que si tengo que estar solo una hora. Que si tengo que estar 1 hora y 15 minutos. Y si se mueve el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Decirle al Espíritu Santo, no podemos porque tengo una orden de los hombres que no puedo pasarme de esta hora. Estamos cortándole también el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Estamos quitando el mover del Espíritu Santo en los hermanos. Mientras allá en los bares, en las cantinas están moviéndose, ahí se está moviendo el puro diablo, bailando en discotecas. Y la iglesia no puede ni sentarse uno cerca del otro. ¿A dónde hemos llegado? ¿En quién debemos creer más? ¿En el Señor Jesucristo? ¿O en Pablo? ¿En quién te conviene creer más? A mí me conviene creerle al Señor Jesucristo. Las palabras que el Señor Jesucristo son las que yo tengo que creer primeramente. Vamos a irnos a Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice la palabra de Dios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Jesucristo fue la cabeza de Pablo. Pero usted le está, o yo le estoy creyendo a Pablo, él no es la cabeza, yo tengo que hacerle caso a mi cabeza, que se llama Jesucristo. Seamos sinceros, Pablo no es la cabeza, para yo decir que te tengo que ajustarme a lo que me dijo Pablo. Dice la palabra de Dios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, no dice de solo yo, de solo mí, de solo tú, de solo aquel, de todo varón, y ahí incluimos a Pablo. O sea, debo creerles al Señor Jesucristo. Ahí está la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. No es Pablo. Tenemos que ver cómo estamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y cómo se la estamos aplicando a los que están alrededor. Hermano y amigo que me escucha, si tu palabra, usted ve que no te conviene, y si hoy estás recibiendo una pequeña orientación, porque vienen muchos mensajes después de estos, vienen muchos mensajes en donde tal vez tú nunca te has dado cuenta, y hoy te han metido en un versículo donde dice obedecerle a las autoridades superiores, pero la Biblia me dice a mí que el Señor Jesucristo es la cabeza de todo varón. No es Pablo. Y yo debo someterme a la cabeza, que se llama Jesucristo, pero me someto a Pablo para ajustarme a lo que la ley me diga. Ni siquiera los de afuera, los mundanos, están sujetando a la ley, la iglesia sí, porque quiere ser ejemplo. Pero en este caso estamos siendo como la luz que metemos bajo la cama, bajo la luz. No se está mirando la luz. Hermano, ¿en quién debemos creer? Mira lo que sigue diciendo. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué esto quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a decir, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, fue porque el Dios le mandó a decir esto. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú le estás creyendo a Dios. Cuando tú le estás creyendo a Pablo, aplicando el texto bíblico a tu parecer, a tu modo o a lo que tú crees, usted le está obedeciendo a los hombres. La Biblia me dice a mí que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Escritura no miente. La palabra de Dios no miente. Me está diciendo aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esto tiene un orden. Yo no puedo dejar a Cristo a un lado para no obedecerle. No puedo dejar a Dios, que es el superior todavía, el Señor Jesucristo, para obedecerle a Pablo. De Pablo hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de Pablo porque él sufrió por el Evangelio. Ah, pero entonces yo no quiero sufrir como Pablo. Si queremos imitar a Pablo, ¿por qué no lo imitamos? Que no metan a la cárcel, entonces imitémoslo. Porque Pablo dijo que debo someterme a las autoridades superiores. No, está bien, vámonos también para la cárcel. Porque Pablo fue a la cárcel. Si quiere seguir a Pablo, sométase a Pablo también, a lo que Pablo dijo, a lo que Pablo hizo, a lo que Pablo vivió.
¿En quién debemos creer más? Nosotros estamos hablando de que Pablo fue un apóstol. Estamos hablando de que Pedro fue un discípulo. Y estamos hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy hablando de 3 personajes. Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado por parte de Dios para lo que Él dijo que hablara acá en la tierra, Él lo habló, Él lo dijo. Y cuando Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, no es el que cree en Pablo. Nunca dijo eso. Tú y yo debemos creer en las palabras del Señor Jesucristo primero que todo. Porque la Escritura me lo está diciendo bien claro. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando dice todo varón, eres tú, soy yo, todos ser humanos. ¿A quién debemos creer más? El Señor Jesucristo lo que dijo, no lo dijo porque Él quiso. Él lo dijo porque el Padre lo envió a hablar de esa manera, a decir lo que Él dijo siempre. Lo dijo porque el Padre le decía, diga esto, diga esto, diga esto. Para que cuando yo crea en lo que Él diga, yo entrara al reino de los cielos también. Porque yo estoy siguiendo al Maestro. Yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Yo no tengo que seguir a Pablo. Yo no puedo seguir lo que el hombre diga. Porque yo puedo tener mi pastor. Mi pastor me puede dar un buen consejo. Pero si yo ese consejo lo aplico de una manera. Si él me dice, hermano, ore para que entre al reino de los cielos. Yo voy a estar hincado en mi casa orando nada más. Yo me voy a dedicar a orar para entrar al reino de los cielos. Porque el pastor me dijo a mí que tenía que orar para entrar al reino de los cielos. Hay muchas formas para poder entrar al reino de los cielos. Primero, aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, mi único. Y seguir sus pisadas, no las pisadas de ningún hombre, ni siquiera de un pastor. Yo no tengo que poner la mirada en los hombres. Incluso me dice la Biblia a mí que no debo poner la mirada en las cosas de aquí abajo, sino en las de arriba. Mira lo que dice acá el libro de San Juan, capítulo 6, verso 23. Vamos a compartir este otro pequeño versículo. Bueno, yo espero que se esté gozando del Señor y que usted, mira, escuche claramente que esta palabra es una palabra clara. Esta palabra es más que clara. ¿En quién debemos creer más? San Juan capítulo 6, verso 63. No sé, vamos a ver qué es lo que me dice la palabra de Dios a mí. No sé qué te va a decir a ti. 6:63 dice, mira lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Quién dijo estas palabras? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Las palabras que yo hablo. ¿Quién dijo estas palabras? Te pregunto, ¿quién fue el que dijo estas palabras? Te lo repito, por si tal vez no lo escuchaste o no te diste cuenta. San Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado, no dijo las palabras que Pablo habla, las palabras que Pablo habló, las palabras que Pablo hable. No, las palabras que yo hablo, Él dijo, Él, son vida. Son vida las palabras que Él habla. Está claro, está claro. Ahí mismo vamos a irnos al 68, capítulo 6, 68. Y respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce y se da cuenta que las palabras del Señor Jesucristo son las que debemos escuchar porque Él tiene vida eterna a través de la palabra. La palabra del Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Cuando se le hace esta pregunta, ¿a quién iremos? Porque no miraba a otro, no miraba a quién, a dónde. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, que lo que sale de la boca del Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos escuchar. Es lo que tú y yo debemos escuchar y obedecer y creer. Entonces, ¿en quién debemos creer más? El mismo. Oiga lo que le dice, respondió Simón Pedro, Señor,
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios por esta palabra, porque Dios nos habla y nos ilustra a través de la palabra que las palabras del Señor Jesucristo son las más correctas a nosotros escuchar, a nosotros creer y a nosotros seguir. La intención de este mensaje es que usted se entere de que nosotros no debemos desviar nuestra mirada, no debemos desviar el oído hacia lo que escuchamos, hacia lo que nos digan. Acá, seguir acá, la palabra de Dios es la que nos guía. Si no tiene una Biblia, cómprela, cómprela. Ella te va a ayudar, ella te va a instruir, ella te va a guiar. Todos queremos ser salvos, pero no todos queremos ajustarnos a la palabra de Dios. Queremos usar las palabras de hombres. Si yo les preguntara quién quiere entrar al reino de los cielos, todos van a decir que todos. Es muy difícil que alguien diga que me quiero ir para el infierno. Mas sin embargo, de eso estuve compartiendo un mensaje para una persona por ahí que me encontré en la calle y tomé el tiempo. Cuando yo converso con él, yo me estoy dando cuenta en la forma que él me dialoga, me conversa a mí. Es una persona que ha estudiado libros, pero la Biblia nunca. Por lo que él decía era solamente de cosas de libros. Cuando yo le menciono la luz y las tinieblas, la diferencia entre lo blanco y lo negro, entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad, yo le pregunté dónde él quería estar, dónde le servía más estar, en la luz o en las tinieblas. Él dice, bueno, en la luz no, ni en las tinieblas tampoco, prefiero estar en medio. Y pues la Biblia me dice a mí que ni siquiera en medio, o es allá o es acá. No puedo ser ni medio cristiano, ni mundano para entrar al reino de los cielos. Yo no puedo entrar al reino de los cielos siendo medio cristiano. Yo tengo que ser cristiano evangélico. Yo tengo que seguir a Cristo porque Él es el Maestro. Él es el que tiene las palabras de vida eterna. No es Pablo, no es Pedro, no es Silas, no es Juan. Es el Señor Jesucristo, es el único. Vámonos allá a San Juan 14, 23 y 24. San Juan capítulo 14, 23 y 24. A mí me dice la palabra de Dios aquí, a mí. No sé a ti con qué te va a decir. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará. La palabra del Señor Jesucristo guardará. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra. No dice la palabra de Juan, no dice la palabra de Pablo, no dice la palabra de Judas, ni de Silas, ni de ningún mundano. Dice las palabras de él, del Señor Jesucristo. Le está diciendo bien claro, el que me ama a mí, mis palabras guardará. O sea, las palabras del Señor Jesucristo. Jesús nunca enseñó en que creyéramos en los hombres, creámosle a Él. Él dijo, crea en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, pero el que cree en un hombre, aunque esté muerto, seguirá muerto. Entonces, ¿en quién debemos creer más? Mira lo que sigue diciendo, el 24. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, 23 y 24 estábamos. Uno de sus discípulos ahí, cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel quién hablaba. ¿Quién era aquel? Era Jesús. Cuando nosotros sabemos que Jesús habla, a esa palabra es la que debemos escuchar primeramente. Esa palabra es la que nosotros debemos de seguir. No sé tú a quién quieres creerle más. ¿A lo que dijo Pablo o a lo que dijo el Señor Jesucristo? Pablo tampoco dijo que el que crea en mis palabras va a entrar en los cielos. El que dijo esas palabras fue el Señor Jesucristo y nadie más lo ha dicho. Claro, creo que está claro. Yo no he visto en la Biblia que haya un hombre que diga el que crea en mí será salvo. Únicamente el Señor Jesucristo, el que crea en Él. El que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Mira lo que dice San Juan capítulo 14, verso 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
O sea, en otras palabras, el que no ama a Dios, el que no ama al Señor Jesucristo, es porque no quiere escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Y el que no escucha las palabras del Señor Jesucristo, es porque no quiere escuchar las palabras que Dios envió a la tierra directamente. El único mediador para traernos ese mensaje fue el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo no quiero obedecerle a Dios, a mí es mejor y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si viene una autoridad puesta por los hombres, pero está fuera de la voluntad de Dios, esto no es de Dios. Tenemos que ser sabios. Nosotros no somos niños, no somos ignorantes espiritualmente. Nosotros ya tenemos que saberlo bien claro. Dios no pone límites en las iglesias para congregarnos. Dios no pone límites. Dios no pone horarios específicos. El mundo es que lo está poniendo y nosotros nos estamos ajustando a lo que el mundo lo está poniendo en la iglesia. Que Dios nos ayude a creer más en el Señor Jesucristo antes que nosotros, antes que en Pablo. Hermanos, Dios les bendiga. Este es un pequeño mensaje de la palabra de Dios que les traía este momento. Espero que sea de bendición, de edificación. Si en algún momento tal vez no he escuchado este mensaje, puede ser que hoy usted ya se orientó. Ya hoy usted recibió un poquito de verdad. Aquí vamos a irnos a hablar la verdad. La intención de este canal es hablar la verdad, porque la verdad te hace libre. Vamos a hablar la verdad incluso contra la mentira. Vamos a oponernos. Nosotros tenemos que enfrentarnos al mundo. Nosotros tenemos que enfrentarnos al diablo. Nosotros no podemos quitarnos, porque el diablo se esfuerza y toma posición de todos. Nosotros tenemos que pararnos firmes de frente a frente. Y vamos a hablar la verdad ante la mentira. Y vamos a seguir en estos temas, hablando en contra del anticristo, porque cuando yo hago cosas que el anticristo viene poniendo, yo me estoy yendo a favor del anticristo. La iglesia mengua, la iglesia baja, la iglesia se baja en el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios, porque estamos obedeciéndole a un espíritu del anticristo bastante fortalecido, que nosotros mismos le estamos dando la fortaleza, para que tome posición en la tierra. Yo creo que muy pronto, muchos de los que están en la iglesia, como se han enfriado tanto, y por el miedo del coronavirus, no van a poderse congregar. Y muchos de los que andan allá afuera, ahorita van a comenzar a aceptar al Señor posiblemente. Los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Así que debemos de tener cuidado. O te afirmas en el Señor, en las palabras del Señor Jesucristo, porque en ninguna otra hay verdad justa y correcta como las palabras del Señor Jesucristo. Así que mi hermano, mi amigo, que sea bendición, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios esté bendiciendo esta palabra en sus vidas, que cree en su corazón un efecto, porque dice la Biblia que esta palabra es la que penetra hasta lo profundo del alma, hasta lo profundo de los huesos, hasta el corazón, y ahí llega lo que Dios llega en tu vida, en tu corazón, en tu mente. El hombre no lo puede hacer. No te olvides en quién debemos de creer más. Que este mensaje sea de reflexión para tu vida, que sea de reflexión para nosotros, y darnos cuenta nosotros en quién verdaderamente debemos de creer más, en quién nos vamos a cimentar, en las palabras de quién nos vamos a cimentar, bajo qué palabras me voy a someter, si viene de Dios o no viene de Dios. Si no viene de Dios, no es de parte de Dios, entonces no es para edificación. Si viene de Dios, sí, sujétate, yo también debo sujetarme. Pero cuando viene en contra de la iglesia, Dios no está en contra de la iglesia. El que viene es el anticristo en contra de la iglesia. Por eso se llama anticristo, es anti. Mira, contra Cristo. Si yo soy de la iglesia del Señor Jesucristo, si yo soy cristiano, el anticristo va a venir en contra mí. Yo tengo que estar en contra de él también, no a favor de él. Padre que estás en los cielos, gracias por este pequeño mensaje que tú nos has dado en este momento. Te pido, Dios, que tú estés bendiciendo a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están mirando este video, y que esa palabra llegue y profundamente toque las vidas y los corazones, y que podamos, Dios, poder analizar profundamente la palabra tuya, las palabras dichas por el Señor Jesucristo, y que nosotros podamos preguntarnos en quién debemos creer más, y que nosotros mismos podamos recapacitar y darnos cuenta que el único que podemos creer es en aquel que nos dijo que solo tú tienes palabras de vida eterna, y que tú eres la autoridad y la cabeza sobre todo hombre. Y yo creo en tu palabra, mi Dios. Yo creo en las palabras que el Señor Jesucristo dijo a la humanidad.
porque son palabras que vienen de Dios, son palabras que Dios le dio a su Hijo para que la trajera al mundo. Y si yo soy en el mundo hoy acá, he escuchado también tu palabra, soy partícipe de las palabras del Señor Jesucristo. Que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que nos están mirando a través de este canal, que podamos reflexionar en cualquier momento y ser humildes, que si nos hemos equivocado, podamos retomar una senda correcta, una senda siguiendo al Maestro que se llama Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Compartan este mensaje. No se lo deje solo para ti.